En el bautizo de mi nieta, mi nuera susurró: «Quizás es hora de que te hagas a un lado y nos dejes a nosotros manejar las tradiciones familiares». Me quedé en silencio y llamé al banco. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Catalina Álvarez y tengo 72 años. Jamás imaginé que estaría contando esta historia, pero aquí estoy, sentada en la tranquilidad de mi cocina en Alcalá de Henares, Madrid, por fin lista para compartir lo que sucedió en el bautizo de mi nieta la primavera pasada. La mañana arrancó como toda celebración debería. Manejé 45 minutos hasta la parroquia San Mateo en Barrio de Retiro, donde mi hijo Mateo y su esposa Victoria vivían en su hermosa casa colonial. La misma que he estado ayudándoles a pagar desde que Gracia nació hace 3 años. Me puse mi mejor vestido azul marino, ese con los delicados botones de perlas por el que Mateo me había felicitado en Pascua. Mis manos temblaban un poco mientras me pintaba los labios en el estacionamiento de la iglesia. No por la edad, fíjate, sino por la emoción. Gracia es mi única nieta, y este bautizo se sentía como el día más importante de mi vida. La iglesia estaba deslumbrante esa mañana. Los rayos del sol se filtraban por los vitrales, proyectando patrones de arcoíris sobre las bancas de madera. Llegué temprano, como siempre hago, aferrada a la pequeña Biblia blanca que le había traído a Gracia. Había sido de Mateo cuando lo bautizaron hace 34 años. Victoria entró a la iglesia luciendo un vestido color crema que probablemente costó más que mi presupuesto mensual para el súper. Se veía perfecta como siempre. Su cabello rubio estaba peinado en ondas sueltas y se movía con la confianza de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. «Catalina», dijo, dándome un beso de aire en la mejilla sin siquiera tocarme. «Lo lograste». La forma en que lo dijo me dolió, como si mi presencia fuera sorprendente en lugar de esperada, como si una abuela no fuera a mover cielo y tierra para estar en el bautizo de su nieta. Mateo apareció detrás de ella, sosteniendo a Gracia en 1990 su hermoso ropón blanco de bautizo, el mismo ropón que yo usé de bebé y que Mateo había usado, y que mi madre había conservado cuidadosamente para este preciso momento. «Hola, mamá», dijo Mateo, dándome un abrazo con un solo brazo mientras balanceaba a Gracia. «Gracias por venir». «Gracias por venir». «No, qué alegría que estés aquí». O Gracia ha estado preguntando por la abuela. Solo gracias por venir, como si fuera una pariente lejana haciéndoles un favor. Pero me tragué esos sentimientos. Esto no se trataba de mí, esto se trataba de Gracia, mi hermosa nieta con los ojos oscuros de Mateo y el mentón obstinado de Victoria. La ceremonia fue hermosa. El padre Martínez habló sobre la familia y la fe, sobre el pueblo que se necesita para criar a un hijo. Pensé en todas las formas en que yo había sido parte del pueblo de Gracia. Los pagos de la hipoteca que mantenían un techo sobre su cabeza. El dinero para la despensa cuando el trabajo de ventas de Mateo pasó por un mal momento. Los costos de la guardería cuando Victoria decidió volver a trabajar a tiempo parcial en la boutique del centro. Nunca pedí agradecimientos. Ni siquiera mencioné el dinero a menos que ellos lo sacaran a colación primero. Sentí que era lo correcto, la forma en que una madre debe apoyar a su hijo mientras construye su propia familia. Después de la ceremonia, nos pasamos al salón de usos múltiples para el convivio. Victoria se había lucido con la decoración, globos blancos y dorados, un pastel bien elaborado de la panadería carísima de la calle principal, y comida de sobra para alimentar a 50 personas, aunque solo unos 20 estaban invitados. Estaba parada cerca de la mesa de regalos, viendo a Gracia corretear en su vestidito blanco cuando Victoria se me acercó. Llevaba una copa de champaña y tenía esa sonrisa particular que pone cuando quiere algo. «Catalina, necesitamos hablar». «De Navidad», dijo, con la voz lo suficientemente baja para que los demás no escucharan. «¿Navidad?», pregunté. «Apenas es mayo, querida». «Lo sé,
pero estamos planeando con tiempo este año. David y yo hemos estado platicando y creemos que sería mejor si nosotros fuéramos los anfitriones en nuestra casa en lugar de hacer la gran reunión familiar en la tuya. Mi corazón se encogió un poco. Durante los últimos 3 años, yo había sido la anfitriona de la cena de Navidad para la pequeña familia de David, mi hermana Rosa, y unos cuantos amigos cercanos. Era una de mis tradiciones favoritas, y mi mesa de comedor había estado en mi familia por generaciones. Ah, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Bueno, si eso es lo que prefieren. No se trata de preferencia, Victoria continuó. Su sonrisa nunca vaciló. Se trata de lo práctico. Gracia está creciendo y es más fácil manejar su horario cuando estamos en nuestro propio espacio. Además, estamos pensando en invitar a algunos de nuestros amigos este año, los Harrison, del trabajo de Mateo, quizás los Weatherby del club campestre. Asentí, aunque algo frío se me instalaba en el estómago. Estos no eran amigos de la familia. Eran las conexiones sociales de Victoria, gente que había conocido 1 o 2 veces en eventos del trabajo de Mateo. Claro, dije, lo que funcione mejor para Gracia. Me alegra tanto que lo entiendas, y Catalina se acercó más. Su voz bajó casi a un susurro. Quizás es hora de que te hagas a un lado y nos dejes a nosotros manejar las tradiciones familiares. Mateo y yo somos adultos ahora. Necesitamos espacio para crear nuestros propios recuerdos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Hazte a un lado. Como si yo fuera una vieja entrometida que no sabía cuál era su lugar. Como si la mujer que había criado a Mateo, que los había apoyado financiera y emocionalmente durante años, ahora fuera solo un obstáculo para su felicidad. Sentí mis mejillas arder, pero mantuve mi expresión tranquila. A nuestro alrededor la fiesta continuaba. Los niños reían, los adultos charlaban con su champaña y Gracia jugaba con la cinta de uno de sus regalos. Entiendo, dije en voz baja. Victoria inclinó la cabeza, estudiándome la cara. No te lo tomes personal, Catalina. Es solo que Gracia necesita consistencia, y Mateo y yo somos sus padres. Nosotros tomamos las decisiones ahora. La palabra ahora flotó en el aire entre nosotras, como si hubiera habido alguna transferencia de poder que yo me había perdido, algún momento en que mi papel en la vida de mi hijo había terminado oficialmente. Me disculpé y caminé al baño de mujeres. Mis piernas se sentían inestables. En el espejo me quedé viendo mi reflejo, 72 años, cabello plateado bien peinado, ojos amables que habían visto demasiada desilusión últimamente. ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba hacerse a un lado? Cuando regresé a la recepción, observé a mi familia con nuevos ojos. Mateo se reía con sus amigos del trabajo, completamente absorto en su conversación sobre cifras de ventas trimestrales. Victoria le mostraba gracia a las otras mamás, aceptando cumplidos sobre la familia perfecta que formaban. Nadie pareció notar que había regresado. Nadie pareció notar cuando tranquilamente recogí mi bolso y caminé hacia la salida. ¿Ya se va, Catalina? El padre Martínez me detuvo en la puerta. Solo estoy cansada, dije, forzando una sonrisa. Ha sido un día maravilloso. Gracia es muy afortunada de tener una abuela tan dedicada, dijo cálidamente. Los niños necesitan a sus abuelos. Ellos brindan estabilidad y sabiduría que los padres a veces no pueden. Le di las gracias y caminé a mi coche, sus palabras resonando en mi mente. Estabilidad, sabiduría, cosas que había estado brindando de más formas que solo apoyo emocional. El camino a casa me dio tiempo para pensar de verdad, sobre los pagos de la hipoteca que había estado haciendo durante los últimos 5 años, sobre los gastos de la guardería, el dinero para el súper, los préstamos que nunca se reembolsaron, sobre la forma en que Victoria había empezado a tomar decisiones sobre el horario de Gracia sin consultarme, sobre cómo Mateo había dejado de llamar solo para platicar, solo se comunicaba cuando necesitaban algo.
Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té y abrí mi laptop. Mi banca en línea mostraba las transferencias automáticas que había configurado. 2.800 pesos mensuales para su hipoteca, 600 daltos para la guardería de Gracia y varios otros pagos que se habían vuelto tan rutinarios que había dejado de pensar en ellos. En 5 años había contribuido con poco más de 180.000 a su hogar, sin incluir los regalos, los fondos de emergencia, los bonos de Navidad y los gastos de vacaciones que había cubierto cuando no les alcanzaba solo con el sueldo de Mateo. Hazte a un lado, había dicho Victoria. Déjalos manejar las tradiciones familiares. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, pensando en tradiciones, en respeto, en lo que significa ser familia. Luego tomé mi teléfono y llamé a mi banco. A la mañana siguiente, Mateo me llamó poco después de las 9. Su voz estaba tensa por el pánico. Mamá, ¿ha habido algún tipo de error con el pago de la hipoteca? El banco dice que la transferencia automática fue cancelada. Le di un sorbo a mi café matutino antes de contestar. Mi voz estaba firme, más tranquila de lo que me había sentido en meses. No hay ningún error, Mateo. El silencio se extendió por la línea telefónica. Podía oírlo respirar procesando lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con que no hay ningún error? Mamá, el pago vencía ayer. Si no arreglamos esto, podríamos enfrentar cargos por mora o peor. Dejé mi taza de café y caminé hacia la ventana de mi cocina. Afuera, mi vecina regaba sus rosas, la misma rutina que había seguido durante años. Algunas cosas, pensé, merecen ese tipo de constancia. Cancelé la transferencia automática, dije simplemente. ¿Hiciste qué? Su voz se quebró como la de un adolescente. Mamá, no puedes hacer eso sin avisarnos. Dependemos de ese dinero. Depender, no agradecer, no estar agradecidos por. Depender como si yo fuera algún tipo de servicio público al que se habían suscrito. Sé que sí, dije. Ese es exactamente el problema. Escuché voces amortiguadas de fondo. Victoria probablemente estaba allí mismo, indicándole qué decir. La había visto hacerlo antes en cenas familiares, cuando Mateo comenzaba a expresar una opinión que difería de la suya. Mira, mamá, si esto es por lo de ayer, por lo que dijo Victoria, ella no quiso decir nada con eso. Ya sabes lo estresada que se pone con los eventos grandes. Ahí estaba. La defensa automática de su esposa, el desprecio por mis sentimientos. ¿Cuándo había dejado de ser mi hijo y se había convertido primero en el marido de Victoria? Esto no se trata de estrés, Mateo. Esto se trata de respeto. ¿Respeto? Sonaba genuinamente confundido, como si el concepto fuera ajeno cuando se aplicaba a su madre. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? No porque necesitabas algo, no porque Victoria te recordó que era mi cumpleaños, sino solo porque querías hablar con tu madre. Otro silencio. Este duró más. Eso no es justo, dijo finalmente. He estado ocupado con el trabajo, con Gracia, con la casa. Ya sabes cómo es. No, Mateo, no sé cómo es, porque nadie me dice cómo es ya. Me entero de las citas del médico de Gracia por mi vecina, que te vio en la consulta del pediatra. Me enteré de tu ascenso por la tarjeta de Navidad que me enviaste. No soy parte de tu vida, solo soy parte de tu presupuesto. Mi voz se elevaba ligeramente y me esforcé por bajarla. Esto no se trataba de enojo, aunque Dios sabe que tenía mucho de eso. Esto se trataba de algo mucho más profundo. Eso no es cierto, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Cuando Victoria me dijo ayer que me hiciera de clic a un lado, que los dejara a ustedes manejar las tradiciones familiares, ¿qué hiciste? Te quedaste ahí, no me defendiste, no hablaste, simplemente dejaste que me sacara de mi propia familia. Escuché la voz de Victoria de fondo, más urgente ahora. Luego Mateo volvió a la línea. Mamá, realmente necesitamos resolver esta situación. De la hipoteca primero.
Podemos hablar de lo demás después. Lo demás. 5 años de apoyo financiero, 34 años de maternidad, reducidos a lo demás que podía esperar. La hipoteca es su responsabilidad ahora, dije. Son adultos, ¿recuerdan? Pueden encargarse de las tradiciones familiares y de las cuentas familiares. Pero mamá, no podemos pagar la cuota completa solos. Lo sabes. Compramos esta casa porque dijiste que ayudarías. Y ahí estaba. El chantaje, el recordatorio de que de alguna manera todo esto era mi culpa por haber ofrecido ayuda en primer lugar. Dije que los ayudarías a empezar, Mateo. Nunca dije que pagaría sus cuentas para siempre. Pero tú tampoco dijiste que pararías. Tomamos decisiones financieras, basándonos en tu apoyo. Cerré los ojos, recordando todas las veces que me había mordido la lengua cuando Victoria compraba ropa cara, o cuando se iban de vacaciones que yo esencialmente había financiado. Todas las veces que no había dicho nada cuando hacían compras, importantes sin consultarme, a pesar de que mi dinero era parte de su presupuesto mensual. Entonces ustedes tomaron las decisiones equivocadas. Las palabras quedaron en el aire. Pude escuchar la voz de Victoria haciéndose más fuerte de fondo, aunque no podía distinguir las palabras. «Espera», dijo Mateo. «Victoria quiere hablar contigo». Antes de que pudiera objetar, escuché que pasaban el teléfono. «Catalina», la voz de Victoria era clara como de negocios. «Creo que ha habido un malentendido». «No hay malentendido», dije. «Me dijiste que me hiciera a un lado. Me estoy haciendo a un lado. No quise decir financieramente. Obviamente todavía necesitamos tu ayuda con las cosas prácticas. Me refería emocionalmente. Mateo y yo necesitamos espacio para criar a Gracia. Sin interferencias. Interferencia. En eso se había convertido mi amor. Entiendo, entonces quieres mi dinero pero no mi opinión, mi apoyo financiero pero no mi involucración emocional. Eso no fue lo que dije. Es exactamente lo que dijiste. La voz de Victoria se endureció. Mira, Catalina, entiendo que estés molesta, pero estás siendo irrazonable. Las familias se ayudan entre sí. Eso es lo que hace la familia. Tienes toda la razón, dije. La familia sí se ayuda entre sí. También se respetan, se incluyen y se valoran. Cuando averigüen cómo hacer esas cosas, podemos hablar de la parte de la ayuda. Colgué antes de que pudiera responder. En menos de una hora, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi hermana Rosa. «Catalina, ¿qué está pasando?» «Mateo acaba de llamarme llorando diciendo que los has dejado sin dinero». Casi me reí. Mateo llorando, pero no por perder el amor o el respeto de su madre, sino por perder el dinero de su madre. «No los he abandonado, Rosa. Solo dejé de consentirlos. Pero tienen un hijo, Catalina. Gracia necesita estabilidad. Gracia necesita abuelos que sean tratados como familia, no como cajeros automáticos». Rosa suspiró. «Sabes que te quiero, pero quizás estás siendo un poco dramática. El matrimonio es difícil y las parejas jóvenes dicen cosas que no quieren decir cuando están estresadas». Me senté pesadamente en la mesa de mi cocina. Ni siquiera mi propia hermana entendía. «Rosa, ¿aceptarías que te dijeran que te hicieras a un lado de la vida de tus propios nietos?» «Bueno, no, pero eso no fue exactamente lo que pasó, ¿verdad?» «Pero fue exactamente lo que pasó. Y el hecho de que todos parecieran decididos a minimizarlo, a justificarlo, a echarme la culpa por ser demasiado sensible, solo probaba lo invisible que me había vuelto en mi propia familia». Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de llamadas. Mateo me llamó 2 veces más, cada vez con un enfoque diferente. Primero intentó razonar conmigo sobre las obligaciones familiares. Luego intentó chantajearme, recordándome cuánto amaba Gracia su habitación, lo bien que estaban establecidos en el vecindario. Victoria llamó una vez, su voz tensa con enojo controlado. Nunca preguntó cómo me sentía, ni reconoció que podría haberme lastimado. En cambio, se lanzó a un discurso preparado sobre compromisos financieros y cómo interrumpía la estabilidad de Gracia.
pero fue la llamada de mi hermana Rosa la que realmente me abrió los ojos. Catalina, he estado pensando en lo que dijiste. Rosa comenzó el jueves por la mañana, sobre ser tratada como familia en lugar de un cajero automático. Me preparé para otra charla sobre el perdón y la comprensión. Creo que tienes razón. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Dije que creo que tienes razón. He estado observando cómo te tratan durante años y me he mantenido callada, porque no era mi asunto. Pero cariño, no te invitan a cosas a menos que necesiten algo. No te llaman a menos que quieran algo. Y esa muchacha te ha estado apartando de la vida de Gracia desde el día en que nació. El alivio me inundó. Alguien finalmente lo vio. Me acuerdo cuando Gracia dio sus primeros pasos. Rosa continuó. Te enteraste por la dependienta de la tienda de abarrotes que los vio en el parque. Los primeros pasos de tu propia nieta y te enteraste por una extraña. Ese recuerdo todavía me dolía. Estaba tan emocionada por ver a Gracia caminar solo para descubrir que llevaba 2 semanas caminando. Cuando le pregunté a Mateo al respecto, se encogió de hombros y dijo: ¡Ay, se nos olvidó llamarte! Y la Navidad pasada, Rosa continuó, cuando gastaste todo ese dinero en el columpio de Gracia, Victoria apenas te lo agradeció. Luego tuvo el descaro de preguntar si habías guardado el recibo porque quería cambiarlo por algo de una marca mejor. Se me había olvidado eso. O tal vez me había obligado a olvidarlo. Rosa, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque pensé que estaba apoyándote al no meterme, pero verte manipularte, verte encogerte un poco más cada año. Cariño, eso no es apoyo, eso es permitir. Después de que colgamos, me senté en mi sala mirando las fotos familiares en mi chimenea. Estaba la graduación de Mateo de la universidad, el día de su boda, la primera Navidad de Gracia. En cada foto donde aparecía Victoria, noté algo que nunca había visto antes. Nunca me miraba. Miraba a la cámara, a Mateo, a Gracia, pero nunca a mí. Como si fuera invisible incluso en mis propias fotos familiares. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi vieja amiga, Elena del club de lectura que había dejado cuando Gracia nació. Victoria había sugerido que estaba demasiado ocupada con las obligaciones familiares para seguir con actividades externas. Catalina. La voz de Elena era cálida con sorpresa. Justo estaba pensando en ti. Estamos leyendo la novela más maravillosa sobre una mujer que viaja por Irlanda. Me hizo pensar en todas tus historias sobre querer visitar allí. Hablamos durante más de 1 hora sobre libros, sobre su reciente viaje para ver a su hija en Colorado, sobre la clase de cocina que había comenzado a tomar, una conversación normal entre amigas, sin que nadie pidiera dinero o favores o descartara mis opiniones. Deberías volver al club de lectura, dijo Elena antes de que colgáramos. Ahora nos vemos los jueves por la noche, mucho más civilizado que esas reuniones matutinas que teníamos antes. Puede que haga eso, dije, y lo decía en serio. La mañana siguiente trajo otra llamada de Mateo, pero esta vez su tono era diferente, desesperado. Mamá, nos llegó un aviso de mora de la hipotecaria. Si no hacemos el pago para el viernes, van a iniciar los trámites de ejecución hipotecaria. Se me encogió el corazón, pero obligué a mi voz a mantenerse firme. Ese no es mi problema, Mateo. ¿Cómo puedes decir eso? Gracia es tu nieta. ¿De verdad la dejarías perder su casa? Ahí estaba, la carta que siempre jugaban. Gracia. Como si amar a Gracia significara que tenía que permitir la irresponsabilidad de sus padres. Gracia tiene un hogar, Mateo. Tiene 2 padres que son capaces de mantenerla, o deberían serlo. No podemos pagar la hipoteca solo con mi salario, lo sabes. Entonces quizás necesites un segundo trabajo. Quizás Victoria necesite trabajar a tiempo completo en lugar de medio tiempo en esa boutique. Silencio. Luego, Victoria no puede trabajar a tiempo completo. Gracia la necesita. Gracia necesita la guardería que he estado pagando desde que nació.
Victoria podría trabajar, Mateo. Elige no hacerlo. Eso no es justo para Victoria. Es una buena madre. Nunca dije que no lo fuera. Pero ser una buena madre no la exime de ser un miembro contribuyente del hogar. Escuché voces amortiguadas de fondo. Victoria estaba dando instrucciones de nuevo. Mira, mamá. La voz de Mateo adoptó un tono suplicante. ¿Qué tal si llegamos a algún tipo de acuerdo? Quizás podrías ayudar con parte de la hipoteca y nosotros cubriremos el resto. ¿Qué parte cubrirían ustedes? Bueno, tendríamos que ver qué podemos manejar. Mateo, ni siquiera sabes lo que puedes pagar en tu propio hogar. ¿Cómo han estado viviendo como adultos sin conocer sus gastos básicos? La pregunta quedó en el aire, porque la respuesta era obvia. Habían estado viviendo con mi dinero como su red de seguridad durante tanto tiempo, que nunca habían aprendido a manejarse solos. Esto es ridículo. La voz de Victoria se escuchó claramente por el teléfono ahora. Se lo había quitado a Mateo. Catalina, estás siendo rencorosa. Esto se trata del bienestar de tu nieta. No, Victoria. Esto se trata de que mi hijo aprenda a ser un hombre en lugar de un niño que depende de su madre para pagar sus cuentas. Nunca te pedimos que pagaras nuestras cuentas. No tuvieron que pedirlo, simplemente lo asumieron, y cada vez que cuestioné una compra o sugerí que podrían querer presupuestar mejor, me hicieron sentir como si estuviera siendo controladora. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Todas esas veces que me había mordido la lengua, todos esos momentos en que había tragado mis preocupaciones porque no quería ser vista como la suegra entrometida. Bien, dijo Victoria. Su voz era fría como el hielo. Si así te sientes, quizás sea mejor así. Quizás Gracia esté mejor sin una abuela que pondría su propio orgullo por encima de la estabilidad de un niño. La línea se cortó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono, mis manos temblaban. No por dolor esta vez, sino por enojo. ¿Cómo se atrevía a usar a Gracia como un arma? ¿Cómo se atrevía a sugerir que no amaba a mi nieta? Esa tarde hice algo que había estado planeando toda la semana. Conduje hasta mi banco y abrí una nueva cuenta de ahorros. Un fondo universitario para Gracia, con mi nombre como único fideicomisario. Dinero que estaría allí para la educación de mi nieta, sin importar lo que pasara entre sus padres y yo. Si querían jugar con el bienestar de Gracia, les mostraría lo que realmente significaba preocuparse por el futuro de un niño. La invitación a cenar llegó exactamente una semana después, entregada en mano por el propio Mateo. Ahí estaba él, en el umbral de mi puerta, con una cara de borrego a medio mojar y un sobre con mi nombre, escrito con la letra perfecta de Victoria. Ella quería hacer esto como se debe, dijo, como si una invitación formal pudiera borrar cómo me habían tratado. La abrí ahí mismo, frente a él, papel grueso, de lujo, del que Victoria usaba para sus eventos del club de jardinería. El señor y la señora Mateo Crowley solicitan el placer de su compañía para cenar, decía, como si fuera una socia de negocios y no la madre de Mateo. El sábado a las 6, dijo Mateo cuando terminé de leer. Vamos a hacer tu carne en su jugo. Favorita, mi favorita. Eso al menos lo recordaron. Lo pensaré, le dije. Se le cayó la cara. Mamá, por favor, Victoria de verdad está tratando. Se siente terrible por lo que dijo en el bautizo. ¿Se siente terrible o se siente terrible por el pago de la hipoteca? Mateo se encogió. Eso no es justo. ¿Justo? Miré a mi hijo, lo observé de verdad. ¿Cuándo le habían salido esas líneas alrededor de los ojos? ¿Cuándo se le había empezado a ralear el cabello en las sienes? Parecía mayor de sus 34 años, cansado por responsabilidades que nunca Mabaos había aprendido a manejar por sí mismo. Mateo, ¿te acuerdas cuando tenías 12 años y querías dejar las clases de piano? Parpadeó, confundido por el cambio de tema. Sí, creo que sí. ¿Qué te dije? No me acuerdo.
Te dije que los compromisos no eran algo de lo que pudieras simplemente alejarte cuando se volvieran inconvenientes, que si hacías una promesa, la cumplías, incluso cuando era difícil. Se movió incómodo. Mamá, no veo qué tiene que ver eso. Hiciste un compromiso cuando compraste esa casa, Mateo, de pagar la hipoteca cada mes por tu cuenta, pero tú te ofreciste a ayudar. Me ofrecí a ayudarte a empezar. Hay una diferencia entre ayudar a alguien y convertirse en su solución permanente. Nos quedamos ahí en mi puerta, la tarde de primavera cálida a nuestro alrededor. En algún lugar de la calle los niños jugaban, sus risas se perdían con la brisa. Gracia debería haber estado entre ellos, pero Victoria prefería las citas de juego supervisadas con niños apropiados. ¿Entonces vienes a cenar?, preguntó Mateo. Finalmente, doblé la invitación con cuidado. Vendré. Pero Mateo, esto no es una negociación. No voy a cambiar de opinión sobre los pagos. Sus hombros se encogieron. Mamá, ¿de verdad no podemos pagar la casa sin tu ayuda? Entonces quizás no puedan pagar la casa. Las palabras quedaron entre nosotros como una puerta que se cierra. La cara de Mateo se puso pálida. No puedes hablar en serio. Estoy completamente en serio. Si no puedes pagar algo sin que otra persona lo pague, entonces no puedes pagarlo. Eso no es crueldad, Mateo. Eso es la cruda realidad. Se fue sin decir una palabra más. El sábado por la tarde llegó gris y lloviznando. Casi no fui. Una parte de mí quería quedarse en casa con un buen libro y una taza de té para dejarlos que se cocinaran en sus propias consecuencias. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba acunar a Mateo para que se durmiera cuando tenía pesadillas, necesitaba ver esto hasta el final. Llegué exactamente a las 6, llevando una botella de vino y el libro de cuentos favorito de Gracia. No porque estuviera tratando de ganarme de nuevo su favor, sino porque algunas costumbres son difíciles de quitar. Victoria abrió la puerta con un vestido que nunca había visto. Probablemente nuevo, probablemente caro. Se había arreglado el cabello y el maquillaje como si esto fuera un evento social en lugar de una cena familiar. Catalina, dijo, con una sonrisa brillante y practicada. Te ves hermosa, le entregué el vino. Gracias por recibirme. La casa olía de maravilla. Asado de olla, verduras asadas, pan recién hecho. Victoria claramente se había pasado el día cocinando, tratando de recrear el tipo de comida que mi madre solía hacer cuando Mateo era pequeño. Gracia corrió hacia mí en cuanto entré a la sala, sus bracitos rodeando mis piernas. Abuelita gata, papi dijo que venías. Mi corazón se estrujó. Lo que sea que estuviera mal entre sus padres y yo, Gracia era inocente en todo esto. Hola, corazón, dije arrodillándome a su altura. Te traje un libro. Sus ojos se iluminaron. El del conejo. Ese mismo. Mateo apareció de la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina. Mamá, gracias por venir. ¿De verdad queremos arreglar esto? Arreglar esto. Como si mis sentimientos fueran solo un problema a resolver, una falla en su sistema financiero que necesitaba depurarse. La cena fue incómoda a pesar de la buena comida. Victoria mantuvo una conversación animada sobre el preescolar de Gracia, el clima, cualquier cosa excepto la verdadera razón por la que estaba allí. Mateo estaba callado, lanzando miradas entre su esposa y yo, como si esperara que alguien detonara una bomba. No fue hasta que Gracia estuvo entretenida en la sala con su nuevo libro que Victoria finalmente fue al grano. Catalina, te debo una disculpa, dijo, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. Lo que dije en el bautizo fue desconsiderado. Estaba abrumada con el evento y hablé sin pensar. Esperé. Se suponía que las disculpas incluían algún reconocimiento de lo que habían hecho mal, alguna comprensión de cómo habían lastimado a la otra persona. Esto se sentía como la declaración de apertura en una negociación. Nunca quise sugerir que no fueras importante para Gracia o para nuestra familia. Eres la madre de Mateo
y siempre tendrás un lugar en nuestras vidas. ¿Qué tipo de lugar?, pregunté. Victoria parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué tipo de lugar tendré en sus vidas? Porque hasta ahora mi lugar ha sido firmar cheques y quedarme callada, financiar su estilo de vida y no hacer preguntas, estar agradecida por las migajas de atención que están dispuestos a darme. Mateo dejó su tenedor. Mamá, así no es, como te vemos. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me pediste mi opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en una decisión familiar que no involucrara mi dinero? El silencio se extendió por el comedor. El reloj de pie en el pasillo sonaba fuerte, marcando los segundos mientras luchaban por encontrar una respuesta. Hemos estado ocupados, dijo Victoria finalmente. Familias jóvenes, ya sabes cómo es, hay tanto que manejar. Demasiado ocupados para llamar a tu madre, pero no demasiado ocupados para llamar cuando necesitas dinero. Eso no es justo, dijo Mateo, pero su voz carecía de convicción. Mateo, háblame de tu ascenso, el que me enteré por tu tarjeta de Navidad. Se veía incómodo. ¿Qué hay con eso? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuánto te subieron el sueldo? ¿Estás feliz con las nuevas responsabilidades? No veo por qué eso importa ahora. Importa porque soy tu madre y deberías saber estas cosas. Pero nunca me lo dijiste porque nunca se te ocurrió que podría interesarme tu vida por razones que no tienen nada que ver con el dinero. Victoria se inclinó hacia adelante. Catalina, estamos tratando de avanzar aquí. ¿No podemos enfocarnos en soluciones en lugar de remover viejas heridas? Viejas heridas. 34 años de maternidad reducidos a viejas heridas. ¿Qué soluciones tenían en mente?, pregunté. Victoria y Mateo intercambiaron una mirada. Claramente lo habían ensayado. Pensamos que quizás podríamos establecer un plan de pagos, dijo Mateo. En lugar de que cubras toda la hipoteca, quizás podrías contribuir con una parte y nosotros gradualmente asumiremos más responsabilidad. ¿Cuánto es una parte? Bueno, estábamos pensando que quizás podrías cubrir 2,000 al mes y nosotros nos encargamos del resto. Casi me río. Debían $2,800 mensuales. Ellos ofrecían generosamente pagar $800. ¿Y la guardería? Esperábamos que pudieras continuar con eso por ahora, hasta que Victoria pueda hacer la transición a tiempo completo. ¿Cuándo será eso? Victoria se movió en su asiento. Bueno, Gracia necesita estabilidad ahora mismo. Empezar el kinder es una gran transición, quizás en 1 año o 2. 1 año o 2. Gracia tenía 3. El kinder estaba a 2 años. Estaban pidiendo al menos 4 años más de apoyo financiero total. ¿Y qué obtengo a cambio?, pregunté. Se veían confundidos. En este arreglo donde sigo financiando sus vidas, ¿qué obtengo? ¿Me incluyen en las decisiones familiares? ¿Tengo visitas regulares con Gracia? ¿Recibo llamadas que no son sobre dinero? ¿Me tratan como la abuela de Gracia en lugar de como una intrusa? Claro, dijo Victoria rápidamente. Queremos que seas parte de la vida de Gracia en tus términos. Bueno, sí, somos sus padres. Y yo soy su abuela y la madre de Mateo y una persona que merece respeto y consideración básicos. Me puse de pie. Mi servilleta se deslizó al suelo. La respuesta es no, dije en voz baja. ¿No a qué?, preguntó Mateo. No a todo, no al plan de pagos, no a financiar su estilo de vida mientras me tratan como empleada de servicio, no a fingir que esta invitación a cenar representa un cambio real en cómo me ven. La compostura cuidadosamente mantenida de Victoria se resquebrajó. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Quiero que madures, dije, mirando directamente a Mateo. Quiero que asumas la responsabilidad de la vida que has elegido. Quiero que aprendas a presupuestar, a sacrificarte, a tomar decisiones difíciles como cualquier otro adulto en el mundo. Y si no podemos, la voz de Victoria era aguda ahora. Entonces aprenderán a vivir dentro de sus posibilidades, reducirán su casa,
conseguirán segundos trabajos, harán lo que sea necesario, como hacen los adultos. Caminé hacia la sala, donde Gracia todavía estaba absorta en su libro. Adiós, cariño, le dije, besándole la parte superior de la cabeza. La abuela te quiere mucho. ¿Ya te vas? Gracia levantó la vista con ojos decepcionados. Sí, pero te veré pronto. ¿Lo prometes? Miré su hermoso y pequeño rostro, tan inocente del drama que la rodeaba. Lo prometo. Mateo me siguió hasta la puerta. Mamá, por favor, no hagas esto, te necesitamos. No, Mateo, necesitan mi dinero. Hay una diferencia. ¿Y qué hay de Gracia? ¿Qué hay de su futuro? Me giré para mirarlo por última vez. El futuro de Gracia está seguro. He creado un fondo universitario para ella que ni tú ni Victoria pueden tocar. Tendrá todas las oportunidades para salir adelante, independientemente de las decisiones que tomen. Se le abrió la boca. ¿Hiciste qué? He hecho lo que hace una abuela cariñosa. Me he asegurado el futuro de mi nieta sin permitir la irresponsabilidad de sus padres. Caminé hacia mi coche bajo la lluvia, sintiéndome más ligera con cada paso. Detrás de mí escuché que la puerta principal se cerraba con una fuerza inusual. A la mañana siguiente mi teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. Era Victoria. Su voz chillaba de pánico. Catalina, no puedes abrir cuentas para Gracia sin nuestro permiso. Somos sus padres. La cuenta está a mi nombre, con Gracia como beneficiaria. No tienes ningún derecho legal sobre ella. Esto es un secuestro. Esto es ser abuela, algo que se me debió haber permitido hacer desde el principio. Mateo quiere hablar contigo. Entonces que Mateo me llame él mismo. Colgué. 3 meses después, estaba empacando para mi viaje a Irlanda cuando sonó el timbre. Mateo estaba en mi porche solo por una vez. Se veía más delgado, más cansado, pero de alguna manera más sólido, como un hombre que había estado cargando un peso real en lugar de fingir. Vendimos la casa, dijo, sin preámbulos. Me enteré. Rosa me había dicho que se habían mudado a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Compramos una casita de un piso en Chamberí, 3 recámaras, un baño. Necesita trabajo, pero la hipoteca es algo que de verdad podemos pagar. Esperé. Victoria consiguió un trabajo de tiempo completo en la compañía de seguros del centro. Gracia ahora va a la guardería 5 días a la semana. ¿Cómo se está adaptando Gracia? Mejor de lo que esperábamos. Le encanta la guardería. Resulta que antes estaba bastante aislada. Solo jugaba con los niños que Victoria aprobaba. Pensé en todas las veces que había sugerido que Gracia podría beneficiarse de más interacción social, solo para que me dijeran que Victoria sabía lo que era mejor. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Los hombros de Mateo se encogieron, porque quería que supieras que tenía razón. Sobre todo, no éramos adultos, éramos niños jugando a la casita con tu dinero. Era la primera vez que admitía que yo tenía razón en algo que involucraba a Victoria. Victoria es diferente ahora, continuó. Trabaja a tiempo completo, maneja un presupuesto real, hace sacrificios de verdad. Ella es, no sé, más real, más parecida a la persona con la que creí que me casaba. ¿Y tú? Estoy aprendiendo lo que significa ser esposo y padre, en lugar de solo el hijo de alguien. Me miró. Lo siento, mamá, por todo, por haberme aprovechado de ti, por dejar que Victoria te hiciera a un lado, por no defenderte cuando me necesitabas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esta era la conversación que había estado esperando durante 5 años. Te extraño, dijo simplemente. Gracia te extraña. Hasta Victoria te extraña, aunque nunca lo admitiría. ¿Qué quieres de mí, Mateo? Quiero recuperar a mi madre, no como una red de seguridad financiera, no como una socia silenciosa en nuestro presupuesto, solo como mi mamá, como la abuela de Gracia. Miré a mi hijo, lo observé de verdad. El niño que había necesitado que lo rescatara de cada dificultad
Se había convertido en un hombre que podía resolver sus propios problemas. El hijo que había dejado que su esposa me desautorizara había encontrado la fuerza para reconocer sus errores. ¿Quieres pasar por un café?, pregunté. Su sonrisa fue como el amanecer después de una larga noche oscura. Me encantaría. 6 meses después, estaba en mi cocina haciendo galletas de Navidad con Gracia cuando Victoria llegó a recogerla. Se quedó en la puerta sin entrar del todo. «Las galletas huelen de maravilla», dijo en voz baja. «Gracia hizo la mayoría ella misma», respondí. «Es toda una pequeña repostera». Victoria observó a su hija transferir cuidadosamente chispitas a una galleta de azúcar, con la lengua asomando por la concentración. «Catalina», dijo Victoria de repente, «te debo más que una disculpa, te debo las gracias». Levanté la vista de la masa de galletas que estaba amasando. Si no nos hubieras cortado, nunca habríamos aprendido a valernos por nosotros mismos. Seguiríamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Todavía te daríamos por sentada. Hizo una pausa. Gracia habría crecido pensando que eso era normal. No fue fácil, dije. Lo sé, y sé que lo hice más difícil de lo necesario. Victoria entró a la cocina con las manos entrelazadas. Me sentía amenazada por ti, por cuánto te quería, Mateo, por lo buena que eras con Gracia. Pensé que si podía hacerte más pequeña, de alguna manera yo me haría más grande. Fue lo más honesto que me había dicho. No necesitas hacer a nadie más pequeña, Victoria. Solo necesitas ser tú misma. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Estoy tratando de aprender eso. Gracia levantó la vista de su galleta, con betún untado en la mejilla. Mami, mira, la abuelita gata me enseñó a hacer copos de nieve. Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocía, la sonrisa le llegó a los ojos, su hermosa dulzura. Esa noche, después de que se fueron a casa con una lata de galletas, me senté en mi sala, viendo las fotos nuevas en mi chimenea, el primer día de Gracia en su nueva guardería, Mateo pintando la cocina en su pequeña casita, Victoria en el picnic de su compañía, riéndose de algo que Gracia le susurraba al oído. En cada foto parecían una familia de verdad, no la versión perfecta y pulcra que habían tratado de presentar antes, sino algo mejor, algo auténtico. Mi teléfono sonó. El nombre de Mateo apareció en la pantalla. «Hola, cariño», contesté. «Hola, mamá. Solo quería ver cómo estabas». Solo para ver cómo estaba. No porque necesitara algo. No porque Victoria le hubiera recordado que llamara, solo porque estaba pensando en su madre. «Estoy bien», dije. «¿Cómo estuvo la obra de teatro de Gracia en la escuela?» «Divertidísima. Se le olvidó la mitad de sus líneas, pero inventó otras nuevas que en realidad estaban mejor. Victoria grabó todo. Te la llevaremos este fin de semana si quieres verla». «Me encantaría». «¿Mamá?» «¿Sí? Te quiero». «Yo también te quiero, cariño». Después de que colgamos, me hice una taza de té y abrí mi libro. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo el mundo de un blanco silencioso. Dentro, mi casa estaba cálida y tranquila, llena de la satisfacción que viene de estar exactamente donde perteneces. A veces, hacerse a un lado no significa desaparecer. A veces significa retroceder lo suficiente para dejar que las personas que amas aprendan a valerse por sí mismas. Y a veces, si tienes mucha suerte, aprenden a regresar a ti. No porque te necesiten, sino porque te eligen. Y eso hace toda la diferencia del mundo. La nieve caía como un susurro blanco sobre Alcalá de Henares aquella tarde, y yo estaba sentada en mi sala, con el libro en las manos, pero la mente en 1000 pensamientos. El silencio de mi casa era distinto ahora. No era vacío ni solitario. Era un espacio que había comenzado a ser mío, de verdad, sin concesiones ni sombras del pasado. Respiré hondo y me di cuenta de que, por primera vez en años, me sentía libre. 5 años de cargar con el peso de otros me habían dejado exhausta, pero también me habían enseñado algo esencial.
que la verdadera libertad nace cuando aprendes a soltar sin miedo. Porque soltar no es renunciar, es crear espacio para crecer, para sanar, para redescubrir quién eres cuando las máscaras caen. Mi vida, hasta entonces, había girado alrededor de Mateo, Victoria y Gracia, con un sacrificio silencioso que se había convertido en mi jaula invisible. Ahora, esa jaula se había abierto y afuera me esperaba un mundo que apenas recordaba. Un mundo lleno de promesas que yo misma podía construir. Decidí que no volvería a ser la sombra que sostiene la luz de otros, sino la luz que ilumina mi propio camino. Empecé por pequeños actos, retomar el club de lectura con Elena, donde las palabras eran compañeras y no obligaciones. Inscribirme en clases de pintura en un centro cultural cercano, donde los colores brotaban como lágrimas liberadas sobre el lienzo. Cada pincelada era un acto de rebelión contra el silencio impuesto, una declaración de que todavía tenía historias que contar, sueños que perseguir. Descubrí que la creatividad no conoce edad y que el corazón siempre tiene espacio para nuevos latidos, nuevas emociones. Además, me uní a un grupo de voluntariado en la biblioteca pública, ayudando a niños con dificultades para leer. Sentir que mis manos y mi voz podían abrir puertas para otros, que podía sembrar semillas de esperanza en corazones jóvenes, me llenó de una alegría profunda y pura, como un río que renace tras la tormenta. Los jueves por la noche, cuando iba al club de lectura, mi espíritu se vestía de fiesta, no solo porque disfrutaba de la literatura, sino porque allí no era la madre, ni la abuela, ni la benefactora silenciosa. Era Catalina, una mujer que había vivido, amado, sufrido y ahora renacía. En esas horas compartía risas, debates apasionados y confidencias sinceras que alimentaban mi alma como la mejor medicina. Mi casa también cambió. Dejé de ser la cuidadora solitaria y la administradora del dinero de otros para convertirme en la arquitecta de mi propio refugio. Puse plantas en cada rincón, llené las estanterías con libros y fotos de viajes que planeaba hacer, incluso compré un viejo tocadiscos para escuchar esos discos de jazz que siempre me habían hecho sentir viva. Y, aunque la relación con Mateo y Victoria seguía siendo frágil, ahora tenía la fortaleza para poner límites claros sin sentir culpa. La vez que Mateo llamó solo para preguntar cómo estaba, sin pedir dinero ni favores, sentí que un hilo se restablecía entre nosotros, un hilo que nunca debió romperse, pero que ahora era más fuerte porque no dependía del sacrificio unilateral. Gracia, por supuesto, seguía siendo la luz en mi vida. Nos veíamos los fines de semana, cocinábamos galletas, contábamos cuentos y celebrábamos pequeñas victorias. La veía crecer, sus ojos brillaban con curiosidad y ternura, y yo sabía que estaba haciendo todo lo posible para que supiera que tenía una abuela que la amaba sin condiciones ni ataduras. Pero esta vez, ese amor era distinto. No era el amor silencioso y resignado que había tenido antes, sino uno lleno de orgullo, respeto y fuerza. Le enseñaba a ser independiente, a ser valiente, porque ese era el regalo más grande que podía darle, la capacidad de no depender de nadie para brillar. En este renacer, también me reencontré con mi cuerpo y mi mente. Caminatas al amanecer por el parque, meditación frente al lago, aprender a aceptar cada arruga y cada cana como las marcas de una vida bien vivida. No más esconderme detrás de un papel que ya no me servía. Catalina estaba aquí, fuerte y presente. Un día, mientras pintaba, comprendí que esta nueva etapa era más que una simple reconstrucción. Era una revolución silenciosa contra el olvido de uno mismo. Me di permiso para soñar otra vez, para querer sin miedo, para ponerme en primer lugar sin sentir egoísmo. Sabía que el camino no sería fácil ni siempre luminoso, que habría días en que la soledad y la nostalgia golpearían con fuerza, pero ahora tenía herramientas para enfrentar esos momentos. Tenía voz, tenía voluntad
y sobre todo tenía la convicción de que mi vida era mía para escribirla con tinta indeleble. Y mientras la nieve seguía cubriendo el mundo afuera, adentro, en mi alma, brotaba la primavera más hermosa que había conocido, la primavera del renacimiento, de la libertad, de la mujer que finalmente se encontraba a sí misma después de tantos inviernos de silencio. Los meses siguieron su curso, y con ellos mi vida tomó un ritmo propio, ajeno a las urgencias y dramas que antes me consumían. Ya no era la sombra silenciosa de la familia, ni la billetera invisible que siempre estaba ahí, lista para sostener, sin preguntar. Ahora era una mujer plena, dueña de su tiempo, sus emociones y su destino. Mateo y Victoria, aunque al principio resistieron, comenzaron a respetar los límites que puse con firmeza. No porque fuera una abuela rencorosa o distante, sino porque entendieron que el amor no puede ser a costa de la dignidad ni del bienestar propio. Aprendieron que apoyar no es consentir sin medida, y que ser adulto implica enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. Lo más hermoso fue ver cómo Gracia florecía en ese nuevo equilibrio. En mis visitas, sus ojos me buscaban con confianza y sus pequeños brazos me abrazaban sin reservas. Ella sabía que estaba allí, no solo para cubrir espacios o cumplir roles, sino para quererla de verdad, para enseñarle a ser fuerte y a quererse a sí misma. Este proceso me enseñó, sobre todo, una verdad esencial que quiero grabar con fuego en cada palabra que escribo. El amor no es sacrificio sin límites, ni renuncia perpetua. El amor verdadero se construye con respeto, con reconocimiento, con cuidado hacia uno mismo tanto como hacia el otro. Entendí que permitir que otros se aprovechen de tu bondad no es amor, es autonegación disfrazada de entrega, y que hacerse a un lado a veces no es desaparecer, sino reclamar el espacio sagrado que mereces para así poder amar sin perderte en el camino. También aprendí que la familia no es solo un vínculo de sangre o cuentas compartidas. La familia es un lugar de refugio emocional, de aceptación y apoyo mutuo, un espacio donde las heridas se curan, no se esconden, donde las verdades se dicen, no se disfrazan. Mi viaje personal fue una lucha contra la invisibilidad y el olvido, pero también un despertar hacia la autonomía y el amor propio. Hoy sé que una mujer a cualquier edad tiene el poder de reinventarse, de elegir su felicidad y de establecer límites que protejan su paz. Esta transformación no fue un acto egoísta, sino un acto profundo de amor hacia mí misma y hacia quienes amo. Porque solo cuando me respeté, pude enseñarles a respetarme. Solo cuando me amé de verdad, pude amar sin miedo ni resentimiento. Y así, la mujer que un día temió hacerse a un lado para no perderlo todo, hoy sabe que a veces hay que dar un paso atrás para que la vida entera avance. Que a veces hay que soltar para que otros aprendan a sostenerse. Y que el verdadero regreso no es el de quienes necesitan, sino el de quienes eligen estar. Mi historia no es solo la de una abuela que dejó de financiar una casa. Es la historia de una mujer que recuperó su voz, su poder y su luz. Que enseñó a su hijo y a su nuera que la adultez requiere responsabilidad y que la familia se construye con respeto, no con imposiciones. Ahora, cada día que despierto, celebro ese renacer que se siente como un canto al alma. Sé que el futuro de Gracia es brillante porque no depende de la caridad, sino del ejemplo que damos. Sé que mi lugar en su vida es firme porque está construido en amor auténtico y límites sanos. Y mientras el mundo afuera se cubre de nieve o se viste de primavera, dentro de mí hay un fuego que nunca se apaga. La certeza de que ser fiel a ti mismo es el acto más valiente y liberador que existe. Así cierro este capítulo, con la esperanza de que mi historia inspire a quienes, como yo, han sentido el peso de la invisibilidad y el olvido. Que sepan que siempre es posible renacer, reconstruirse
y reclamar el amor y respeto que merecen. Porque al final, hacerse a un lado no es desaparecer, es hacer espacio para la vida que realmente queremos, la vida donde podemos ser simplemente nosotros mismos. Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.